Nuestra invitada de hoy, desde El Salvador, Marta Benavides. Marta nació y se crió en El Salvador, es bióloga, teóloga, educadora, permaculturista y ecologista. Ha trabajado toda su vida para manifestar una cultura de paz en su país y en el mundo. Es parte del liderazgo de diversas redes a nivel nacional e internacional, tanto en contextos seculares como religiosos, trabajando en cultura de paz, inclusión y los derechos para las mujeres. Sigue varios procesos de la ONU bajo la Comisión de Desarrollo Social. Ha recibido varios premios internacionales. Es escritora y ha publicado varios artículos y capítulos en una variedad de revistas y libros. Su análisis sobre el Acuerdo de Escazú, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Marta Benavides desde El Salvador, el Acuerdo de Escazú. Muy buenas tardes, Marta. Es para nosotros un gran honor tenerla en nuestro programa, una activista de los derechos ambientales. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Sí, estoy muy feliz de estar con ustedes y compartirles este proceso porque es un proceso que puede llevarnos a hacer muchas transformaciones necesarias para el bienestar de los pueblos y del planeta. Y precisamente se está empezando a llevar a cabo un acuerdo que se firmó hace algún tiempo, pero que había estado casi se puede decir olvidado, que es el Acuerdo de Escazú. Cuéntanos un poco sobre este acuerdo, Marta. La idea nace durante la reunión, la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. Y siempre decimos Río y ya sabemos que tenemos que hablar sobre ese proceso. En la declaración está el principio 10 y allí establece que hay que crear las condiciones para que haya un tribunal que permita la defensa de defensores de derechos humanos y defensores de medio ambiente. Y se quedó ahí, pero hemos luchado bastante fuerte y con ECLAC, que es la CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la iniciamos hace 3 años de nuevo y hemos llegado a que ya la tenemos. Se ha vuelto la ley para todo el continente y debe ser para cada país a partir de abril 22 de este año. ¿Y tú crees que El Salvador, tanto Colombia como El Salvador, están listos para que este acuerdo verdaderamente se dé? Yo pienso que la población está lista y por eso es que la gente, tanto de Colombia, que es uno de los países que más problemas tiene con respecto a la defensa de los derechos humanos y de los derechos ambientales, y también eso sucede con El Salvador. La gente está lista, la necesita, pero hay mucha oposición. Pero ya esta es la ley y va a depender de cómo eduquemos a los pueblos y que los pueblos entiendan que de eso depende su calidad de vida y tener un ambiente sano. Porque en realidad ya suficientes países lo han firmado y han ratificado, 24 de todo el continente. ¿Ya El Salvador, Brasil y Colombia, o estos son los países que todavía no han ratificado? Eso todos no han ratificado, tampoco Belice, Costa Rica, pero hay unos que están en el proceso de hacerlo, pero tienen problemas, obstáculos que les crean en las legislaturas, porque tienen que llegar a esos acuerdos. ¿Ves? Por ejemplo, Costa Rica estaba a punto de firmarlo y se retrasó por posicionamientos que salieron al último momento. Belice no ha firmado tampoco, pero Guatemala y Nicaragua sí. México y Argentina fueron los últimos que lograron solventar los problemas que tenían en la legislatura y firmaron, y por eso es que tuvimos que esperar hasta abril 22 para tener el número de países que firmaron y ratificaron. O sea, ¿Salvador ya firmó o tampoco? El Salvador sí firmó porque era una administración diferente, pero la presente administración no hizo lo que le correspondía, que era llevarlo a la legislatura y que lo pusieran en proceso para seguir los pasos necesarios para ratificación. Y el ciudadano presidente dijo, no lo voy a hacer porque hay cláusulas que siento que no van con la realidad del país. La realidad del país es que se está vendiendo donde hay agua y todos los terrenos donde se puedan hacer minería y todo eso. Y eso es algo que se está impulsando a nivel de la presente administración de gobierno. O sea que Salvador no ha ratificado, Colombia tampoco y Brasil tampoco. Brasil tampoco. Bueno, ¿y cómo se va a lograr en este tiempo que queda para que verdaderamente, pues, ustedes que están haciendo y para nosotros también aquí en Colombia, hacer lo necesario para que se pueda ratificar este acuerdo?
el compromiso es que ya que tenemos el acuerdo, ya es ley, porque hay ciertos requisitos que sí cumplimos, ¿entiendes? Y los países que han quedado fuera, pues tenemos que luchar muy fuerte, cada ciudadanía en cada país, y nosotros lo estamos haciendo aquí en El Salvador, para asegurar que aquello suceda. Si llega un momento de que los países no firman, pues van a tener que enfrentarse a otros niveles, tanto nacionales como internacionales, que los van a llevar a la Corte debido a las violaciones sobre la defensa de los derechos humanos y los derechos de los defensores del medio ambiente, porque esos procesos existen, nada más que estos son dedicados específicamente hacia eso, evitar la matanza de aquellas personas que luchan por los derechos humanos y por defender los derechos humanos y defender a la naturaleza. Y precisamente en El Salvador en este momento, como también en Colombia, hay una situación muy delicada que tiene que ver con la violación de los derechos también de los comunicadores, pero también de los derechos de los ambientalistas. ¿Qué está pasando entonces en El Salvador? Lo que ha pasado es que se dio toda una propaganda de errores que habían sido cometidos por administraciones anteriores que no permitieron la educación del pueblo, y el pueblo estaba con un hartazgo, que entonces decidieron deshacerse de esos partidos, pero han impulsado un nuevo partido a quien le han dado todo el derecho de mover todo y hasta cambiar la Constitución. Y eso es un problema que tenemos que resolver, tanto nosotros como los países que tienen ese mismo problema. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en este momento con los derechos que se están violando naturalmente, los derechos de los comunicadores y también de los ambientalistas? Es que no solamente son los comunicadores y comunicadoras que tienen que ver sobre el medio ambiente, son los periodistas en general. Están cerrando los espacios. Hace 2 días cerraron, el presidente impulsó y logró hacerlo, el Instituto del Acceso a la Información Pública. Esto es necesario para todo esto, porque Escazú es precisamente que la gente tenga el derecho a información y a comunicarse, a organizarse, y un tribunal que los defienda. Y hay un movimiento grande de activismo que es permitido en El Salvador, o verdaderamente los defensores de los derechos humanos están siendo atacados. Están siendo atacados, pero eso no quiere decir que no estamos sentados sin hacerle frente, y tenemos todo un programa a nivel de medios de comunicación, pero no necesariamente solamente dentro de El Salvador, porque eso se está cerrando mucho, pero tenemos y estamos impulsando monitoreos internacionales, y por ejemplo, la persona de más alto nivel de la ONU que tiene que bregar con derechos humanos ya ha establecido sus posicionamientos, y vamos a lograr darle los cambios que se necesitan hacer, y eso es bien urgente y necesario. Muy importante, Marta. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la Mujer Vallecaucana 2018 en el ámbito económico.
Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Marta Benavides, el Acuerdo de Escazú y los derechos ambientales. Marta, también se dice que el presidente Bukele ha hecho unas observaciones al acuerdo. ¿Cuáles son esas observaciones y por qué? No, él dice, no podemos firmar porque hay ciertas cláusulas con las que no van con la realidad de nuestro país. Y eso tiene que ver con que él quiere impulsar megaproyectos de todo tipo, nuevos aeropuertos, nuevos trenes que van de este a occidente, una surf city, unas cosas así, ¿entiendes? Que el pueblo ni las necesita, pero él las está impulsando porque lo está haciendo con socios extranjeros. Esa es la razón por la que él no lo está trabajando, pero él no ha hecho nada por escrito, ¿entiendes? O sea, que se está saliendo. Él no quiere dar transparentemente ningún reporte, ni siquiera cómo gasta, ni qué hace. Y ese es un problema grave que tenemos ahora y que a nivel internacional se está estudiando. El Salvador es un caso de estudio ahora por la situación en que está. Y la situación que tiene El Salvador es una situación que la está observando las Naciones Unidas o cómo está pasando eso. Cuéntanos. Hace tiempo que ya las Naciones Unidas ha tomado posicionamiento sobre los procesos autoritarios que se están utilizando, porque para el 2 de febrero de este año, del año pasado, el ciudadano presidente entró a la legislatura con militares y se sentó en el sitio de la presidencia de la legislatura. Y él dice, ahora van a saber quién manda. Y eso ha causado un revuelo internacional. Y últimamente para febrero 28, que fueron las elecciones para la legislatura, pues ellos lograron movilizar de tal manera con muchos troles y sacando del trabajo a los periodistas, no dando ninguna información, negándose a dar informe de cómo se ha gastado el dinero que se ha tomado prestado, que nos tienen endeudados para 5 o 6 generaciones, ¿entiendes? El pueblo lo ha permitido porque se ha llevado a ese nivel, pero internacionalmente hay un estudio que son diferentes entidades que están monitoreando la situación de El Salvador, además que tenemos entidades y personas que lo estamos haciendo dentro del país. ¿Y en realidad hay persecución a los ambientalistas? Sí. Muchas, siempre ha habido, y lo que pasa es que en El Salvador ha sido el primer país en el mundo que logró que se sacara la compañía que estaba haciendo minería en una situación rural donde también mataron a personas y especialmente hasta a una mujer encinta y a su niña, la mataron dentro de ese contexto, pero logramos ganar a nivel internacional el derecho de sacar a esa compañía. Si no lo hubiéramos hecho así, habríamos tenido que pagar $740 millones a la compañía por las pérdidas que ellos decían que habían hecho. Pero ganamos y es el país a nivel internacional, a nivel mundial, que logró hacerlo eso por primera vez. Y esas son las mismas compañías que están luchando en contra de que esa situación o esos derechos que hemos logrado se mantengan. Y la minería ilegal, la minería no ilegal, pues la minería que había en El Salvador, ¿era qué tipo de minería? Minería para minas de oro, pero no son tan grandes, ¿entiendes? Lo que pasa es que ahora el oro está a $1,800 la onza, ¿entiendes? Es una cosa bien estúpida, pero allí estaba destruyendo el agua, los suelos, el ambiente en general y especialmente las mujeres se oponían porque ese tipo de materiales químicos que utilizan para hacer ese tipo de cosas estaba enfermando a la gente. Entonces hubo toda una movilización a nivel internacional y nacional y lo logramos llegar a ese acuerdo. Ese es el acuerdo también que está detrás de que no se firmen Escazú en países como el nuestro.
También en nuestro país tenemos un problema gravísimo con la minería del oro, precisamente por eso y no solamente eso, sino que se da legal y se da ilegalmente, y hay una enorme confusión y un enorme problema también, porque en los sitios donde hay la minería se han creado unas mafias que trabajan en una forma muy terrible, y precisamente pues Colombia es un país que todavía sigue mitad en guerra y mitad en paz, y últimamente ha habido muchos muertos, sobre todo los defensores de los derechos humanos y también de las personas que están trabajando en medio ambiente. Y como tú dices, ¿qué podemos hacer nosotros acá en Colombia para que se ratifique ese acuerdo? Hay que hacer todo un trabajo, y por eso es que quiero que ustedes estén en contacto con estas personas que lideraron a nivel nacional en sus países y como en un equipo internacional en coordinación con la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de la ONU, todo este proceso de Escazú. Y también estamos educando en las universidades, estamos creando los tribunales al respecto, y también estamos, por ejemplo, en El Salvador, que no se ha logrado ratificar, estamos buscando todas las leyes que de alguna manera amparan a la defensa de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Entonces también lo podemos llevar por ese lado, ¿ves? Y es importante que la gente entienda que estos son los tiempos que vamos a vivir de aquí en adelante, porque el oro ha subido de precio, y las compañías, mira, en Guatemala son cientos de acuerdos que le están permitiendo a las grandes compañías meterse aún a buscar minerales y oro en la costa. Y hay países así. Ahora, hay otros países donde se está dando, y ahora yo estoy siendo parte de las negociaciones sobre océanos, y la gente no entiende casi nada de eso. Lo que pasa es que ahora son las leyes más allá de la jurisdicción nacional, y eso, ahí es donde entran las grandes compañías que ya no solamente están detrás de los peces, sino que quieren entrar al fondo del mar, porque ahí están todos los minerales que se necesitan para las nuevas tecnologías. Tú dices que es una ONG que se llama Surocéanos. No, la ONU tiene el proceso ahora de la negociación sobre océanos. Cada país tiene que enviar un equipo que vaya y negocie, ¿entiendes? Pero si ese equipo no está preparado, o la posición de la administración del gobierno, porque la gente tiene que estar involucrada en todo esto, no está demandando de ese equipo, pues cumples con enviar un equipo, pero en realidad no van a averiguar las verdaderas razones y tomar las medidas necesarias. Y El Salvador, entonces, tú estás en esa comisión, pero ¿qué medidas se han tomado? No, es que no funciona como comisión, sino que es un proceso mundial que se dedica en estos momentos. Ese proceso trabaja en las leyes de la jurisdicción fuera de lo nacional. O sea, cada país tiene 200 millas náuticas desde su costa, pero fuera de eso está el gran océano, ¿entiendes? Y allí es donde se está viendo que en realidad no están yendo solamente por la piratería de los peces, sino que buscando cómo sacar los minerales que están en el fondo del mar, que son los que se necesitan para las nuevas tecnologías, para todo lo que quieren crear. Qué importante, ¿verdad? Y qué poco se sabe de esto. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía,
educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomukafcali@yahoo.com. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Marta Benavides, el Acuerdo de Escazú y los derechos medioambientales. Marta, cambiemos un poquito de tema y hablemos de lo que fue Beijing más 25. ¿Cómo vio usted esta reunión de este 8 de marzo o de este mes de marzo en que pues tuvo que ser virtual? ¿Qué se logró? Muy poco. Y tiene que ver con el hecho de que en los 90 se hicieron todas las cumbres y las conferencias mundiales sobre diferentes aspectos de la situación de vida de la humanidad y el planeta. Entonces, Beijing fue ya la cuarta reunión que se tuvo sobre la situación de las mujeres. La primera fue en México en 1975 y esa es la razón que hoy, para el 25 aniversario supuestamente de Beijing, por el asunto de la pandemia se dividió entre México y París, que sean las dos conferencias que iniciaron ese proceso una tras de otra. Cada tantos años tiene que suceder eso, ¿no? Por ejemplo, en la Cumbre de la Tierra, 20 años más tarde, 1992 y después 2012. Entonces, en la medida que la ciudadanía no sabe de estas cosas, pues la gente quiere, por ejemplo, hay que tener otro Beijing, porque no tuvimos en Beijing propiamente en China en 1995, pero el problema es que no saben todo el material que logramos y cómo luchamos anterior a tener esa conferencia y los acuerdos a que llegamos, pero los países y las fuerzas que se enriquecen de los países sí estudian cada cosa, aunque nosotros, la gente en general, no lo hagamos, y ahí estaban queriendo tener Beijing más 25, pero con el propósito de darle para atrás a los acuerdos. El acuerdo que sucede dentro de la ONU es que una vez que tenemos un acuerdo no podemos ir para atrás, pero sí lo puedes modificar. Entonces le puedes añadir algo que ya no lo vas a negociar para cambiarlo o quitarlo, pero sí para adaptarlo a la situación. Entonces, por ejemplo, algo que los países se unieron para evitar son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ese es un problema grave para algunos países como los árabes, aún mismo para Estados Unidos en estos tiempos, y antes de eso también. Lo que pasa es que se había logrado llegar a esos acuerdos. Y es la razón, Ángela, que yo siento que nosotros ahora tenemos que entender que tenemos que ejercer la ciudadanía global planetaria, o sea, entender todas estas cosas, y hacia eso es que tiene que ir la educación y la cultura para saber por qué soplan tales vientos y para cuándo y para dónde nos están llevando. Y se unen los países a nivel oficial en la medida que la ciudadanía no está consciente y no empuja por lo que tiene que defender. Porque hay países que quieren cambiar, es decir, no derechos sexuales y reproductivos, sino que servicios sexuales y reproductivos. Y eso es una gran diferencia, no es por derecho humano, ¿ves? Entonces, todas esas son las cosas que para mí significa que el reto del mundo que se está creando, y especialmente para la gente joven y para la séptima generación, de esta generación a la séptima, tenemos que asegurar que se creen condiciones para que podamos ser ciudadanos y ciudadanas globales planetarios. Esta ciudadanía global planetaria, hay un movimiento mundial para esto, pero es decir, es un movimiento alternativo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede uno hacer parte de este movimiento? No, fíjate que no existe así. Lo que pasa es que yo, como trabajo, yo trabajo siglo XXIII. Ese es mi movimiento.
Y en siglo XXIII yo veo que ahorita tenemos que ver que el mundo lo estamos creando en la manera que lo estamos viviendo, porque hacemos decisiones que afectan hasta la séptima generación, así sea una decisión personal que apoyé cuando hago o implemento aquella decisión, ¿ves? Entonces, pero sí existen los marcos de referencia, por ejemplo, están las nuevas agendas para el desarrollo post-2015. Entonces, esos son los ODS, que son los objetivos de desarrollo sustentable, no sostenibles, porque sostenible es lo que tenemos, sustentable, que vienen de principios desde adentro. Está Hábitat, que es la Agenda 2036, que tiene que suceder todo eso en los territorios, y París 2020, que tiene que demanda el que cada país haya desarrollado en su sociedad un programa para poder enfrentar el cambio climático, porque si no se trabajan cada una de estas agendas dentro de sus objetivos y transversalmente una con otra, no vamos a crear el mundo que se necesita. Hay gente que habla del mundo que queremos, no es el mundo que queremos, tenemos que ver el mundo que tenemos y qué mundo debemos conscientemente crear para poder vivir en paz en un planeta sano. Entonces, lo que pasa es que yo le doy ese nombre, ¿ves? Y siempre lo estoy diciendo para que entendamos que eso es lo que estamos viviendo y que yo decido de acuerdo con una conciencia global planetaria, que quiere decir que desde lo personal y en casa yo voy a vivir así. Muy importante, Marta, pues verdad que eso sí es cierto, porque sí tenemos que cambiar globalmente, personalmente, para poder tener un efecto global. Marta, otra pregunta que yo le quería hacer. ¿Cómo es el problema o no tiene ya Salvador problema de migración? Sí, tenemos un problema grave. Y allí viene otra vez, Ángela, estás trabajando, ojalá que sigamos trabajando juntas, porque yo le estaba diciendo a las personas que trabajan contigo que tenemos que tener la participación ciudadana, ¿ves? Porque yo voy a la ONU, no me pagan por ir, yo pago por ir, para observar y poder mostrar, no, van mal por esta y esta razón, porque todo el trabajo que se hace dentro de la ONU realmente es un trabajo espiritual. Quiere decir, la paz es algo espiritual, vivir en contentamiento, cuidando de ti y de los demás y pensando en gente que ni ha nacido cuando hablamos de la séptima generación, ¿entiendes? Y para eso el planeta tiene que estar bien. El problema, por ejemplo, en El Salvador, que la gente tiene que huir por toda la violencia y todas las violaciones que estamos sufriendo. Entonces, yo digo, la respuesta a las migraciones es utilizar esas agendas post-2015 y crear un verdadero santuario, un santuario que cada país tiene que ser un santuario para sus pueblos y la naturaleza. Entonces tenemos que poner todo en orden para que aquello funcione en función de que estemos bien todos y todas, aún los que no han nacido, ¿ves? Entonces sí tenemos un problema bien grave y también lo estamos trabajando. Y yo lo trabajo todo eso a nivel mundial, pero trabajo con la gente que también a nivel nacional lo hacen y a nivel regional. Importantísimo la idea de que cada país tiene que crear un santuario para su gente, que la gente tiene que aprender a vivir en lo mejor que puede y que en realidad esa idea de que tienen que ir a otros países donde no necesariamente las condiciones o por lo menos la calidad de vida no es mucho mejor. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a todos y todas ahí. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Ha sido rico tenerla y hablar con ustedes del Salvador. Y a ustedes, muchísimas gracias y continúen en su canal Telepacífico.